Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me alegra muchísimo verlas. Como dijo Alcira, son unas valientes, unas mujeres esforzadas que yo sé que están aquí a pesar de la lluvia, del clima, tantas cosas que a veces en el día a día suceden en nuestra vida, pero es Dios quien las esfuerza y las hace valiente. Así que estamos aquí para honrar su santo nombre y aprender más de Él. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme. Gracias Dios, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, de estudio bíblico, de tu palabra, Señor. Gracias Dios por cada mujer aquí presente, por las que están allí, Señor, en sus casitas también, Padre, escuchando tal vez esta enseñanza, Padre. Gracias por sus vidas, tú sabes, Señor, porque algunas vienen, otras no, Señor. Solo tú sabes, Señor, qué le aqueja a cada una, Señor. Pero pongo delante de ti la vida de todas nosotras, Dios, para que seas tú obrando con poder y gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de estudio, para que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Que seas tú hablando, Señor, en nuestras vidas, lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú me uses, Padre, porque yo no soy competente por mí misma, sino que mi competencia proviene de ti, Señor, y yo no merezco, Señor, el estar aquí, pero tú eres el que me dignifica y el que me has puesto aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener otra porción de la palabra hoy. Y vamos a estudiar sobre una fe que está dispuesta. La palabra dispuesta viene del latín dispositus, que significa hábil, proporcionado, es decir, se refiere a una persona que es idónea, una persona que es competente, que es apta, una persona que está capacitada y una persona que es capaz. Y todas estas definiciones indican una acción y a la acción siempre tiene un resultado. Entonces vamos a ver por qué es que una fe está dispuesta, tiene que tener un resultado. No puede ser una fe y que está dispuesta pero no produce nada, tiene que tener un resultado. Y vemos entonces que una fe viva es una fe que está dispuesta a obedecer primeramente los mandatos de Dios, a obedecer los mandatos de Dios. Es así que cuando estamos dispuestas y obedecemos, vemos resultados, vemos ese resultado de Dios, lo que Dios dice. No es un acto que solo se dice con la boca, porque nosotras podemos decir con la boca, sí, yo creo en Dios, pero mis actos pueden negar lo que estoy diciendo con mi boca. Y tan es así que resultados no hay. Y vemos es en cambio una actitud diferente, no la que debe ser de parte de Dios. Entonces muchas veces hacemos muchas cosas diciendo que es por fe, pero no lo hacemos por fe, sino creyendo en lo que yo como ser humano puedo hacer. Y eso no es fe. Y vamos a desarrollar el tema. Uno puede decir entonces que ama a Dios, que cree en Dios, pero lo niega con sus actos. Es ahí cuando nuestra confianza en Dios se vuelve tan solo una palabra, se vuelven palabras, declaraciones, y no se refleja en el diario vivir. Yo creo que de eso hemos experimentado mucho, si no ahora lo experimentamos antes, o algunas de pronto lo puede estar experimentando en su vida en este momento, no lo sabemos, solo lo sabe esa persona y Dios. No estamos para juzgar eso, pero sí estamos para darnos cuenta realmente si estamos viviendo una vida, una fe que realmente esté dispuesta a obedecer a Dios. Y hoy vamos a estudiar un libro y un capítulo de Hechos 9, del 36 al 42, que nos habla de una mujer que tenía una fe viva y dispuesta para obedecer al Señor.
Esta mujer era Dorcas. ¿Han oído hablar de Dorcas? Se habla poco en la Biblia de ella, ¿verdad? Pero ¿quién era Dorcas? Vamos a desarrollar un poquito, hacer como una pequeña introducción de ella para poder desarrollar el tema. Entonces, esta era una mujer que tenía una verdadera fe, era una mujer cristiana. No sabemos cómo ni cuándo conoció de Cristo. Ahí la Biblia no dice cómo ni cuándo, pero sí habla de que era una mujer cristiana, ¿verdad? Era una mujer cristiana y dice que ella vivía en Jope. Jope era un puerto marítimo, ¿sí? Donde empezaron a formarse iglesias, llegó la palabra del Señor allí y empezaron a formarse algunas iglesias. Y esta mujer, Dorcas, era una mujer que era famosa, muy famosa por su fe, porque su fe la mostraba por sus buenas obras. Ella por eso era famosa. Su nombre en hebreo era Tabita, que traducido al griego es Dorcas y que a su vez significa gacela. Y gacela es un símbolo de belleza. No se sabe qué tan bella era físicamente, pero sí se sabía el corazón tan bello que ella tenía. Y por eso era llamada así. Realmente, como de ella se conoce poco, pero hay algo hermoso en la palabra de Dios que habla de ella, porque ella tenía un don de servicio. Dios a todos nos ha dado dones. El día que nosotros decidimos recibir al Señor en nuestro corazón, Él nos llenó de dones. Y ella tenía un don que era suficientemente hermoso. Y por eso fue reconocida en la Biblia, porque tenía el don de servicio. Tenía el don de servicio. Pero vamos a desarrollar sobre ella, sobre esa vida de servicio y esa fe que tenía tan dispuesta. Porque Dorcas vivía su fe. Ella vivía su fe. Y tener una fe viva es estar dispuesta, vamos a desarrollar el primer punto, estar dispuesta a ser un discípulo de Cristo. Estar dispuesta a ser un discípulo de Cristo. Entonces vemos aquí que Dorcas vivía su fe, y tener una fe viva es estar dispuesta a ser un discípulo de Cristo. Y en el versículo 36 de Hechos 9, pero vamos a ver la parte A, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. La parte A, entonces fue la única mujer a quien se le dio el nombre de discípula en la Biblia. Qué honor tan grande que pudieran decir que alguna de nosotros fuéramos esas discípulas. Pero fue reconocida en la palabra de Dios como discípula. Y vamos a ver qué significa ser discípulos, porque tal vez muchos pueden decir: no, yo también soy discípula, pero vamos a ver, porque sí, de pronto todos tenemos el don de servicio, pero discípulos no todos. Vamos a ver entonces, la definición de un discípulo es que es un aprendiz, un pupilo o un estudiante. Es alguien que aprende los principios bíblicos y aprende a vivir y a caminar con ellos. Y es ahí donde nos quebramos, ¿verdad? Porque entonces pensamos que ser discípulos es venir, sí, servimos, nadie dice que no, tenemos el don de servicio, claro que sí, estamos atendiendo, amamos lo que hacemos, pero ¿saben qué? Hacemos servicios distantes muchas veces de lo que Dios nos ha enseñado. Porque fíjate, ella no solamente aprendía de su maestro, sino que vivía conforme a su maestro. Eso es lo que hace la diferencia entre un servidor, ¿sí?, y un discípulo.
El discípulo no solamente aprende, sino que hace lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Lo hace para el Señor. Muchas cosas de las que hacemos, y gracias a Dios porque son unas mujeres esforzadas, valientes, como se los decía ahorita, y todos estamos desarrollándonos poco a poco en la iglesia para servir, ¿verdad? Pero esta mujer lo hacía de una forma especial porque ella caminaba de la mano de los consejos y de lo que había aprendido de su maestro, del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ser un discípulo no es un rótulo, porque es que todos decimos, no, ese es mi discípulo, y sí, porque lo estoy discipulando, porque le estoy enseñando, pero a mí no me tiene que imitar las enseñanzas de Jesús. Es que es allá donde tenemos que mirar. No es si yo hago el tinto o si no lo hago, no es si yo barro o yo no barro, no es eso, no es si yo enseño o no enseño, es seguir a Jesús. Es seguir a Jesús. Y ella lo hacía de una forma especial. Entonces no es un rótulo la palabra discípulo que tenemos aquí, o no es y tampoco es una etiqueta, sino es algo que demanda 3 cosas: compromiso, responsabilidad, seriedad y devoción. 4. ¿Sí? Compromiso, responsabilidad, seriedad y devoción. Entonces no es, ay, hoy está haciendo frío, entonces yo mejor no. Ay, no, hoy está lloviendo, entonces tampoco. Ay, no, estoy cansada, tengo pereza, tengo sueño, tengo. Y las cosas de Dios pueden esperar, es cuando yo pueda, es cuando yo tenga la disposición, es cuando yo quiera. Y queremos ser discípulas. Mira cómo fallamos en cosas que a veces son términos que usamos, pero que a veces los usamos mal, porque no tenemos claro el concepto, y aquí en este caso en el contexto que nos está hablando la palabra de Dios. Y es por eso que ser cristiano, porque también se escucha mucho eso, se cree que es ir solo a una iglesia cristiana. Entonces es cristiano porque viene a la iglesia cristiana. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Tú puedes ser un simpatizante, pero entonces, ¿qué es ser un cristiano? Porque últimamente lo he escuchado mucho en los estudios que he tenido. No te hace ser cristiano el ir a la iglesia. Se es cristiano por seguir a Cristo. Es decir, un discípulo es un seguidor de Cristo y vive conforme a sus principios, porque practica lo que Cristo le ha enseñado. Lo practica, no lo guarda. Y no le dice, no, Señor, yo sí conozco eso de ti, pero esperemos que ahorita no puedo hacerlo. Es que tengo que crecer espiritualmente. Y en ese ámbito jamás vamos a hacer nada. Ni servidor, ni discípulo, ni nada, si seguimos esperando tanto tiempo. Un verdadero discípulo del Señor es aquel que, vamos a tener varias características, aquel primero que le conoce, tiene una relación íntima y estrecha con Él, pero algo hermoso, le conoce y le obedece. Vamos a leer Juan 10:14, por favor. Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hay necesidad de conocer al Señor. Y no solamente Él nos conoce, nosotros también tenemos que esforzarnos por conocer a nuestro Padre Celestial. Porque no podemos seguir dando saltos como esas ovejitas de aquí para allá y de allá para acá. Porque ¿sabe qué hace el Señor en su inmenso amor? Cuando estas ovejitas, que ya Él nos hizo un llamado, ya nos escogió, ya nos tiene aquí,
y nos está enseñando, si nos está moldeando y nos está educando y nos está formando. Pero cuando queremos andar como cabritas sueltas, Él muchas veces tiene que rompernos la patica, ¿cierto? Tiene que tocar aquello que nos duele tanto para entonces decirle: sí, Señor, ahora sí. ¿Por qué nos toca tan duro? Por la desobediencia. Por eso el verdadero discípulo del Señor es aquel que le conoce y le obedece, porque conoce su voz, conoce su llamado. También es aquel que se mantiene fiel a Cristo. Es aquel que se mantiene fiel a Cristo. Nada lo hace dudar. Nada. Vamos a leer Tito 2. Tito 2, 10, por favor. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo debemos mantenernos fiel. Así adornamos la doctrina de Dios. Me pareció tan hermoso. Mira qué manera de adornar todo lo que Él nos da en su escritura, es manteniéndonos fiel a Él, a sus principios. Y esta mujer parece que tenía todas estas características y cualidades. También dice que debemos, si queremos ser esas discípulas, reflejar a Cristo en su caminar. Reflejar a Cristo en su caminar. Y vamos a ver Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos reflejar a Cristo en todo. Las buenas obras son el reflejo de una vida transformada. Las buenas obras son el reflejo de una vida transformada. Así que no nos sentamos que somos solamente hijas de Dios y venimos a la iglesia y nuestra vida sigue siendo igual. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación, y esa transformación me lleva a actuar diferente, a ser diferente, a servirle al Señor. También pone el nombre de Cristo en alto, andando como Él anduvo. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundante en acciones de gracia. Debemos andar como Él, dando testimonios, arraigados, sobreedificadas, confirmadas en la fe. Porque es que nosotras decimos tener fe y nos pasa algo, Dios mío, y se nos acabó el mundo. Ya no sabemos qué más hacer. No, tenemos que estar allí, arraigadas. Arraigada es como enraizada, que nada te mueve de allí. Y eso habla del testimonio tuyo. También debe tener amor por los demás. Vamos a ver Juan 13:35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y aquí es claro ver que nos falta mucho para ser discípulas. Somos aprendiz y hasta ahí hemos llegado.
Pero discípulas, ¿tenemos acaso amor las unas por las otras? Yo dijera en este grupito, tal vez sí, pero es que no es solo en este grupo. O sea, los hermanos también, a las demás personas. ¿Tenemos amor los unos por los otros? ¿Queremos el bien de los demás? Vemos también que tener una fe viva es una fe que siempre está dispuesto a ser, segundo punto, una persona diligente y humilde. Y vamos a desarrollar el versículo 36b, por favor, de Hechos 9. Dice, voy a retomarlo todo de nuevo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Entonces, una persona que de verdad quiere ser discípula y que tiene una fe dispuesta es una persona diligente y humilde. Ayudaba, dice que Dorca ayudaba de corazón. Me gusta mucho cuando dice acá, cuando dice esta abundaba en buenas obras. No se conformaba con poquitos, con el poquito de tiempo, con lo si yo puedo dar o si yo puedo hacer, es que no me cueste tanto, es que no me toque ir. No, abundaba. Dice abundaba. Me encantó eso y a mí cada día me enseña más. Abundaba en buenas obras. Tenía un corazón dispuesto y compasivo por los demás. Era una mujer diligente porque siempre estaba dispuesta a servir. Diligente. ¿Cuánta diligencia nos falta muchas veces? Diligencia en el compromiso. Diligencia en obrar conforme al Señor. No somos diligentes. Nosotras creemos que sí, esa es la mentira que el enemigo nos ha puesto y que nosotras mismas nos mentimos a nosotras mismas. No hay peor mentira que el que se cree su propia mentira. Y nos creemos diligentes, pero nosotras tenemos que ser reflexivas y pensar si realmente soy una mujer y mi servicio es diligente a Dios. Era una mujer también generosa. Se esmeraba en hacer buenas obras. Era una mujer que en vez de abrir la mano para recibir, abría la mano para dar. Wow, eso me pareció también súper. Porque es que no solamente la gente, a mi esposo alguna vez, ustedes lo han escuchado, dice que tenemos el don de pedir todo el tiempo, pero no, ella tenía ese don de dar. Ella daba con desprendimiento, por eso daba abundantemente. Daba abundantemente. Sí. A veces son excusas, por eso digo, nosotras mismas nos mentimos para justificar el mal servicio que le damos al Señor. Como si Él no nos conociera por dentro como por fuera. Como si creyéramos que a Él le vamos a mentir. Que Él no se da cuenta realmente lo escasa que soy de fe. También daba limosna. La limosna aquí tiene el significado de una cosa que se da por piedad, por compasión. Por lo general es dinero o algo valioso. Era una mujer sensible que ayudaba a los necesitados. En algún tiempo atrás nos habían enseñado que la limosna era dar el centavito, era dar ahí lo que te sobraba de moneditas en el bolsito, pero eso no es. Fíjate los conceptos, investigándolos, cómo aclara también nuestro entender y nuestro haber. Porque por eso no hacemos también bien la tarea, ¿no? Porque nos quedamos cortica con la información que recibí algún día de alguien, pero no lo investigué.
Y aquí la limosna quiere decir que ella daba abundantemente. Ella sí ayudaba también con dinero a la gente necesitada. Dorcas tenía un corazón hermoso, un corazón obediente al Señor. Tenía una fe que la llevaba al actuar, al hacer, como nos dice en Santiago 1, 22 y 23, por favor. Nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí ves? Ese es el problema de todos nosotros y del pueblo cristiano, que nos hemos enseñado y acostumbrado a oír, pero no a hacer. Somos oidores y no hacedores de la palabra. Y nos encanta engordarnos de palabra. Y no está mal, pero la palabra es para ponerla por obra, no para quedarnos con ella ahí guardada. Así que todo lo que queremos, lo queremos es para nosotros y para los nuestros. Y por eso nos cuesta darle a los demás, porque nuestra fe es débil y nuestro amor es escaso. Por lo tanto, no tenemos compasión ni somos generosas de corazón. Somos generosas circunstancialmente, pero no de corazón. Y por eso es cuando estamos en necesidad, a veces no encontramos la mano amiga. Porque de la misma forma que doy, voy a recibir. Esa es. Para dar, como esta mujer daba, debemos sentir gozo al dar, agradecimiento a Dios en nuestro corazón. ¿Sabe? Sentimos ese gozo y ese agradecimiento con Dios Padre por la obra maravillosa que hizo a través de su Hijo Jesucristo en cada una de nosotras. Y eso casi que ya se nos volvió decir: sí, es que ya, sí, Dios me salvó, claro que sí, soy hija, claro que sí, qué hermoso. Pero debemos tener un corazón gozoso y agradecido con el Señor. Y cuando yo tengo un corazón gozoso y agradecido, soy compasiva, soy generosa, no me cuesta dar, puedo compartir. Porque si Dios, que dio su único hijo por nosotros, que le costó todo a Él y a nosotras no, y lo dio todo, y nosotros quedamos de nosotras lo que nos sobra de tiempo, lo que queremos dar, lo que nos gustaría dar. No damos según la necesidad, según un corazón dadivoso. Dorcas era el ejemplo de mujer cristiana, porque tenía una fe viva. Un creyente desarrolla una fe que está dispuesta cuando deja, tercer punto, una huella eterna en la memoria de los demás. Una huella eterna en la memoria de los demás. Y vamos a desarrollar los versículos del 37 al 39, por favor, de Hechos 9. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí?
que Dorcas muere, ¿verdad? Y la palabra no dice de qué murió, no se sabe si fue de pronto estaba enferma, no se sabe si fue una muerte repentina, pero Dorcas muere. Pero al morir esta mujer dejó huellas profundas en aquellas viudas y aquellos necesitados que ella les ayudaba. Porque Dorcas fue querida, fue una mujer diferente. La admiraban, la respetaban. Fue una mujer reconocida que daba testimonio con su vida todo el tiempo. El testimonio en la vida del creyente es demasiadamente importante. Ustedes no se imaginan. Por el testimonio nos juzgan. Por el testimonio te acogen o no te acogen. Por el testimonio te creen. Creen la palabra de Dios o no la creen. Es increíble. El poder obviamente es de Dios. La escogencia es de Dios. Pero cuando no tenemos un buen testimonio, difícilmente la gente quiere escucharnos hablar del tema. Cuando no tenemos un buen testimonio. Y aunque no somos perfectas, el testimonio sí es muy importante para la parte evangelística, de evangelización en una iglesia. Pero ella impactaba la vida de los demás. Ahí en el versículo 37 dice: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Vemos aquí un acto hermoso que hacían estas mujeres con las que ellas había ayudado. Primero, la lavaron. Esto era la preparación típica para un entierro en ese entonces y en esta región de Jope. Se lavaba el cuerpo de la persona que había muerto, luego la ungían con especie, con aceite e incienso y la envolvían en tela. Luego la pasaban a la sala, que era el sitio donde iba a ser velada. Y como esa era, digamos, como la tradición en ese momento, esa era la forma también amorosa que la reconocían a ella como esa gran mujer, porque en las escrituras no habla de que ella tuviera familia. Hablan de Dorcas como esa mujer sola, pero tenía a su alrededor tanta gente que la amaba, a cual ella le había impactado sus vidas con su forma de proceder. Que mira lo importante que es proceder y no hablar tanto, porque es que a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no hacemos nada. Ese es un problema. Sí. Y yo soy, y yo hago, y yo digo, y yo hice, y yo traje, y yo le di, y yo le puse, y yo le tengo, pero no hacemos nada. Solamente quiero resaltar algo mío, algo que yo hice. Y hablamos y hablamos y hablamos y no hacemos nada. Esta mujer sí hacía. ¿Creen que de pronto ella sí tuvo alguito de dinero? De pronto no la cantidad, pero sí tuvo algo de dinero en el cual le gustaba invertirlo. Ayudar a los demás era su gozo, era su satisfacción. Es más, no solamente por dinero, porque acuérdense que ella también era costurera. Y ella, de lo que sabía, de ese talento que Dios nos da a nosotros y esos dones, de eso era lo que daba, fíjate. Pero daba su amor. ¡Qué entrega de mujer! En el versículo 38 dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. ¿Qué hicieron? Vinieron 2 hombres, habían 2 hombres y lo mandaron a Lida. Lida era otra región muy cercana a Jope, ¿sí? Donde estaba precisamente Pedro haciendo allí una sanación. Se encontraba precisamente sanando un paralítico llamado Eneas. Y enviaron a estos 2 hombres a buscar a Pedro y le dijeron: no tardes, porque antes en esta región de Jope se creía que cuando alguien moría no podía estar más de 3 días, pasar más de 3 días, porque ya después no se podía hacer nada.
Ellos decían, no, si algo hay que hacerlo ahora. Esa era como una tradición allí. Pero le decían, ve pronto. Y entonces, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban todos los que estaban allí que mandaron a estos dos hombres? Que Pedro también hiciera un milagro con el poder de Dios. Un milagro con el poder de Dios, eso era lo que esperaban. Y dice en el versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Mira qué bonito, ¿no? Pero hay algo más significativo aquí y que a mí me ha tocado profundamente. Dice, el verdadero discípulo va a donde lo necesitan. Va a donde lo necesita. Ese es el verdadero discípulo. No a donde le gustaría ir, ni a donde puede ir. A mí, la verdad, yo no quería. Es que no, solo las que estaban allí saben, pero para mí ha sido muy lindo. A ver, yo le doy gracias a Dios porque me hubiera puesto esta lección en mi vida, porque muchas veces la leí, la escuché y la dejé pasar. Ojalá este no sea el caso también de ustedes, porque Dios nos habla hoy, mañana y siempre. Y de verdad que necesitamos entender que tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero al Señor. Y dice, Él, como ese verdadero discípulo de Dios, de Jesús, dice, tenía la mejor disposición y se fue con ellos. Dice, esta es una característica de un verdadero discípulo, porque da testimonio de su amor, de su compromiso, de su compasión con la obra de Dios. Él se levantó, Él no mandó a otra persona, Él no dijo, yo no puedo, estoy cansado, estoy aquí atareado haciendo más cosas. Él se levantó y se fue, no moduló una palabra. Wow, qué hermosa lección. Y lo llevaron, y cuando llegó lo llevaron a la sala donde estaba el cuerpo de Dorcas. Y las viudas lo rodearon enseguida. Y me parece muy lindo porque ellas estaban llorando, pero también le mostraba, mira todo lo que ella hacía por nosotros, mira cómo nos ayudaba. Ellas les mostraban eso. Tal vez no se sabe, el propósito de ella era mostrarle para ver si Pedro se compadecía, ¿cierto? Y también le mostraban para que vieran lo devota que ella era de Cristo, cómo ella hacía lo que había aprendido de su maestro, de Jesús. Y ese es el poder de Dios. Ellas esperaban un milagro de Pedro con el poder de Dios, pero también lo necesitaban para que los consolara. Díganme si cuando estamos mal nos necesitamos un consuelo. Necesitamos una mano allí, una mano que Dios te envía a esa amiga o a esa discípula, a esa sierva, a ese pastor, que tome tu mano. La misericordia es hoy. Tú no sabes si mañana vas a estar para darla. Si hoy hay alguien que necesita de tú, ve. Tú no sabes de qué manera Dios te va a usar con su poder en la vida de esa persona que está postrada en una cama, que está mal, que necesita de ti hoy. Obviamente es del Señor, pero
Dios a través de ti, con su santo poder. Tenemos que aprender más y más. Y eso también mostraba algo hermoso, mostraba el grado de respeto que había por un discípulo del Señor. Ellas no mandaron a llamar al médico, ellas no mandaron a llamar a otra persona, sino a Pedro, que tenía el poder del Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dorcas le había enseñado el amor y el respeto por su Señor. Muchas veces uno ve que un creyente muere y hacen ceremonias diferentes porque no respetan su creer, no lo respetan, hacen como quieren. Y otras veces queremos ser amables con todo el mundo en medio del dolor, entonces hagamos una parte así y otra parte de la otra manera. Una parte como le gustaría al resto de la familia y otra parte como a ella, en este caso a Dorcas, le gustaba. Pero sus amigas la respetaron hasta el final. Llamaron a un enviado del Señor, porque ella les enseñó a amar y a respetar a Dios. Y vemos cómo estas mujeres, ella les enseñó a testificar de Cristo, porque como no solo lo hacía con palabras, sino con los hechos. Y a veces no necesitamos hablar tanto, sino que tus obras, tu forma de actuar hablan de ti. Hablan de ti. Hablan si eres una persona misericordiosa o no. Es importante. Por eso una fe viva es una fe que siempre está dispuesta, y vamos al cuarto punto, a una nueva oportunidad para seguir el propósito de Dios. A una nueva oportunidad para seguir el propósito de Dios. Y vamos a ver desde el 40 al 42 de Hechos 9. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a las viudas le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Vemos aquí, Pedro, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos la hija de Jairo? ¿Se acuerdan? Bueno, como Pedro también era un discípulo de Jesús, él vio cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos. Y actuó como Jesús le había enseñado, le había mostrado. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús esa vez? Sacó a todos los que estaban allí con el escándalo, ¿no? Y Pedro hizo lo mismo. Pedro llegó y sacó a todos los que estaban allí, para que no se volvieran en un espectáculo más de lo que él iba a hacer, porque a la gente le encanta el espectáculo. Le encanta ver. Yo conozco muchas personas que dicen que les gusta ir a los velorios. Les fascina ver ese dolor, esa tragedia, les fascina escuchar todo, cómo murió, cómo no murió, qué le hicieron, qué no le hicieron. Les gusta ver cómo llora la una, cómo se abraza con la otra. O sea, eso a mí me parece terrible, pero sí sé de personas que les gusta ver eso. Y él dijo no, él sacó a la gente para que no se volviera un espectáculo. Pero me encanta, y es algo que tengo que aprender, que tenemos que aprender, y dice después, se puso ¿qué? De rodillas. Se puso de rodillas. Cuando nos postramos delante de Dios, mostramos realmente que lo necesitamos,
que solas no podemos, que necesitamos de su poder. Y también era señal de sumisión, de sometimiento a Dios. Mire, yo les estoy narrando esto, pero tengo la piel de gallina. Porque tenemos que aprender, mujeres, no nos podemos ir siempre igual, con el mismo hasta luego y al otro día nos vemos y no nos acordamos de nada. Y no vivimos nada, eso no puede ser. Nosotros no podemos seguir viviendo solo como oidoras. Tenemos que aprender a ser hacedoras de la palabra. Y esto nos está enseñando hoy, que tenemos que dejar el espectáculo y ponernos en las manos del Señor de rodillas. De rodillas. Y no hablemos tanto, es que lloré 50 veces, es que yo sí oro todos los días, es que yo, mira, quieres exaltación para ti, ya la tuviste. Y en el cielo ya no tienes nada. Porque lo que tú recibes de exaltación aquí en la tierra y esos abracitos y agradecimientos, eso ya aquí en la tierra se quedaron. En el cielo ya no tienes nada. Y no es que no oremos juntas, claro que tenemos que orar juntas, pero esperando el favor de Dios, no el de los demás. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso de rodillas, se postró delante del Señor y después ora a Dios. Y no fue cualquier oración, una oración solemne, llena de fe, buscando la voluntad de Dios. Él buscaba la voluntad de Dios. Él entendía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para que Dios le diera ese poder sanador en ese momento para esta mujer. Y dice después, Pedro se levanta y habla como Pedro, no, habla con la autoridad que Dios le había dado por el poder de su Santo Espíritu. Dice, Tabita, levántate. Esa fue la palabra, salió con poder de Dios, de forma que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, empezó a sentarse. Y dice en el 41, decía en el 41, se me perdió el 41, ya. Dice, y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas y la presentó viva. Las lágrimas de los que ahora lloraban, ahora se convirtieron en gozo, estaban gozosos de esa nueva oportunidad que Dios le da. Dios te da una nueva oportunidad. Dios nos da nuevas oportunidades todos los días de nuestra vida. No estamos aquí, mujeres, porque sí, Dios nos trajo. Dios te da una nueva oportunidad de vida para que le adores, le alabes. Ella lo había hecho con sus actos, pero Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Y vemos entonces cómo Pedro le dio la mano. Esto también es algo importante. Pedro le da la mano, eso tiene un significado hermoso. Es tan hermoso porque cuando una persona está muerta espiritualmente necesita ayuda, necesita de su testimonio, necesita que usted le comparta, necesita que usted lo ayude a levantar. Y eso fue lo que hizo Pedro. Le dio su mano y la ayudó. Eso fue un toque de amor, de compasión, de darle la bienvenida a una nueva vida. Debemos tener compasión por los perdidos. Y sí hablarles verdad, mujer, porque sí hay que hablar la verdad, pero con amor. Con amor. A veces la verdad parecen saetas
y lo único que hace es que la gente salga a correr. Pero la verdad hay que hablarla con amor. Y vemos en el versículo 42, esto fue notorio en todo Jope, y muchos ¿qué? Creyeron en el Señor, amén. Y muchos creyeron en el Señor. Y esta iglesia empezó a crecer en cantidad, la iglesia cristiana. Vemos realmente cómo quedaron convencidos. Pues el caso fue notorio. Y el objetivo del milagro es confirmar la revelación divina. Dios ya se había revelado a través de Jesús, a través de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Muchos seguramente en ese momento no creyeron, ahora creían, ahora ya empezaban a creer. Qué gran enseñanza, cómo Dios obra, cómo Dios engrandece su reino. Yo lo único que les digo, mujeres, déjense usar, por favor, déjense usar por el Señor. Ustedes tienen mucho que dar. Este grupo ha recibido mucho, bases importantes para dar. No se queden con eso solamente para ustedes, porque cuentas sí nos van a pedir, eso sí nos van a pedir. Como conclusión, la historia de Dorcas es un ejemplo de un corazón transformado y agradecido a Dios. Sus obras eran evidencias de una fe viva, de una fe genuina, de una fe dispuesta. Dorcas refleja cómo el amor se traduce en ayuda al prójimo. Ella fue conocida por su ayuda a los necesitados. Y yo te pregunto, mujer, vete con esto en el corazón. ¿Cómo estás siendo reconocida en tu iglesia? ¿Por la que llega y se va y no pasa nada? ¿Por la que hace un café? ¿Por la que ayuda? ¿O por qué te están reconociendo? ¿Qué huellas vas a dejar en tu iglesia cuando ya no estés? ¿Cómo eres conocida en tu comunidad? ¿Por la peleona, la rabieta, por la que no se le puede decir nada? Mejor no le preguntemos a ella nada porque nos contesta con 4 piedras en la mano. ¿Cómo es? Hay personas que uno está trabajando con ellas, enseñándole palabra, y aún así nos pelean. Y un siervo puede ser maltratado precisamente, pero aún así también lo entendemos, porque es que la ceguera espiritual es diferente y no podemos ponernos al mismo nivel, obviamente. Pero ¿qué huella estamos dejando realmente en tu comunidad y en tu iglesia? ¿Pones al servicio del Señor los dones que te ha dado? ¿Eres generosa con los necesitados? ¿Saben, iglesia, mujeres de Dios? La iglesia necesita muchas Dorcas y muchos Dorcos, que casi no hay. Necesita muchas Dorcas. ¿Quieres ser una de ellas? Aprende a vivir tu fe, porque la fe sin obra es muerta. Y espero que este no sea el caso de nosotros. Oremos, por favor. Señor Dios, quiero darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Señor, quien ha hablado, Señor, quien ha usado, Señor, a esta tu sierva, Señor. Yo no soy digna, Señor, pero tú a bien tuviste, Dios,
porque tú querías primero transformar mi vida, Dios. Gracias, Señor. Y gracias por cada mujer que está escuchando esta enseñanza, Padre, para que tú toques su corazón, Señor. Y confiadamente, Señor, podamos acercarnos a ti y hacer las obras, Dios, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.